Hemos oído esa expresión muchas veces. Yo creo que todos ustedes están familiarizados con esa expresión, el tiempo de Dios. Cualquier cosa que nosotros hablamos, siempre decimos el tiempo de Dios, ¿verdad? Estamos haciendo algo, decimos el tiempo de Dios. Es una expresión que, digamos así, como que tranquiliza nuestro corazón, nos da tranquilidad, ¿verdad? Tranquiliza cuando estamos sin esperanza. Eso es como cuando decimos, bueno, no es el tiempo de Dios, entonces como que eso nos tranquiliza, ¿verdad? Como que nos produce paciencia, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros utilizamos esas expresiones para darnos tranquilidad, confianza, paz, que no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Todos nosotros estamos contentos cuando nos expresamos así. A veces nosotros nos ponemos a pensar, si usted se pone a pensar, ¿qué es esa expresión? ¿Qué significa esa expresión, el tiempo de Dios? ¿Qué cosa es? Bueno, el tiempo de Dios, sí, pero ¿qué significa? ¿Qué queremos decir con el tiempo de Dios? El tiempo que nosotros le dedicamos a Dios. ¿Verdad? Entonces, hay varias interpretaciones entendidas de qué significa el tiempo de Dios, ¿verdad? Y la verdad, todo gira en torno a la voluntad de Dios. Todo gira en cuanto al tiempo, obviamente, que Él cree que es correcto. La Biblia enseña en Salmos 37, capítulo 37, versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará todo. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué cosa es eso? Todo lo que hagamos. Solo pongámoslo en su mano. No es cuestión de sentimiento. Yo creo que es el tiempo de Dios. Entonces usted dirá, ¿pero qué significa entonces el tiempo de Dios? ¿Es sentir que es el momento adecuado? ¿O es solamente confiar en Él? Y que Él va, como dice ese versículo que de introducción, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso es lo que dice la Biblia. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así como están sentaditos, oremos. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por todo lo que haces en nosotros. Te damos gracias, Padre, porque todo está en tus manos. Nuestra vida, Padre, está en tus manos. Nosotros hemos encomendado nuestro camino, nuestras acciones, todos nuestros negocios, lo que emprendemos todos los días, lo hemos puesto en tus manos, Señor. Porque creemos que tú eres perfecto y que tú haces las cosas correctas a su debido tiempo. Ayúdame, Padre, a vivir en ese tiempo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos gusta a todos saber cuándo es el tiempo de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué nosotros quisiéramos saber el tiempo de Dios? ¿Por qué razón? Dígame usted. Para no equivocarnos. Exactamente, para no equivocarnos, para no trastabillar, para no caernos. ¿Quién va a querer hacer o no hacer las cosas en el debido tiempo? Entonces todos nosotros queremos hacer las cosas en el tiempo de Dios porque tenemos miedo a equivocarnos, porque no queremos fallarle a Dios, porque no queremos que las cosas nos salgan mal. Eso no es cierto.
Y a veces nosotros creamos pasos a seguir. A veces nosotros creemos que es cuestión de continuar un método para conocer la voluntad de Dios, para conocer el tiempo de Dios. Y hay mucha gente que dice, descubra los secretos. Y siempre hay hasta libros, ¿verdad? Cuando dice, descubra los secretos. A mí me da risa eso. Muchos mensajes hemos escuchado así. El secreto de la victoria. El secreto del triunfo. El secreto de no caer en pecado. Y todo. Y queremos impresionar a la gente con esos tales secretos de todo. ¿Ah? El secreto de vivir en victoria. No hay nada secreto. Es obediencia. Es encomendar nuestra vida en las manos de Dios. Eso no hay ningún secreto para eso. La Biblia no es una cajita de Pandora que nosotros vamos a abrir y ¡pum! Y nos va a asustar y nos va a parar los pelos. No, es obediencia. La voluntad de Dios no es nada de eso, de andar inventando secretos ni pasos. Nos gusta, pero a todos nos gusta saber la voluntad de Dios. Para conocer el tiempo de Dios. Y fíjense que viéndolo bien, estaba el día de ayer, me motivé el día de ayer a crear una serie de estos temas del tiempo de Dios. Cuando estaba escuchando el mensaje de Alex, me golpeó una frasecita de él. Y cada vez que la decía, me pegaba, me golpeaba, ¿verdad? Y no sé si ustedes, los que estuvieron ayer, estaban escuchando lo que él decía. Y en base a lo que él decía, pues me motivé a preparar este estudio y la verdad, hermano, que Dios todo lo pone en su momento adecuado, ¿verdad? Dios utiliza a personas para que él le hable a su pueblo. Amén. Y yo sentí que aquel mensaje era para mí, ¿verdad? Lo que decía Alex, él usaba la expresión el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. O sí es el tiempo de Dios. O cuando llegue el tiempo de Dios. ¿Verdad? Y eso a veces se ve como subjetivo. ¿Y cómo voy a saber yo el tiempo de Dios? ¿Voy a sentir repelos? ¿Se me van a pelar los pelos? ¿Voy a temblar? ¿Voy a estar alegre, contento? ¿Cómo se sabe que uno está caminando en el tiempo de Dios? Hace muchos años yo enseñé un mensaje y la verdad que buscando en mi computadora no lo encontré el mensaje. Pero sí, yo me acuerdo siguiéndole la trayectoria a Dios. No lo enseñé aquí en la iglesia, fue en otro lugar. Creo que fue en Edmonton. Donde yo decía de que nosotros no podemos verle la trayectoria a Dios en el ¿cómo se llama? En el futuro. Porque el futuro solo Dios lo conoce. Pero si usted, oiga bien, póngase atención. Si usted, hermano, va a su pasado, puede ver la manera gloriosa en que Dios ha venido actuando en tu vida, ¿verdad que sí? Usted puede ver dónde usted estaba, en la manera que Dios lo ha venido conduciendo, los momentos difíciles que usted ha estado pasando en su vida, la manera que Dios lo ha sacado, la manera que Dios le ha dado la victoria, el momento de que ha caído en la desesperación. Puede venir viendo la trayectoria y la manera en que Dios ha trabajado en su vida. Entonces, de esa forma usted puede proyectarse en el futuro. Pero usted no puede adivinar el futuro. No puede ver el tiempo de Dios en el futuro. Porque es el suyo. Pero si usted puede decir, wow, cómo Dios me sacó de aquello, increíble, yo sé que lo puede hacer en el futuro. Yo sé que Dios me puede sacar de esta que estoy pasando. Porque le vengo siguiendo, ¿qué? La trayectoria a Dios. Pero todos quisiéramos saber el tiempo de Dios. Nos gustan esos temas.
Y hay muchos que somos un poquito bien atreviditos, ¿verdad? Y empezamos a pedirle al Señor acerca de eso. Y nos arrodillamos, Señor, enséñame tu tiempo. Y a veces la mente se nos nubla. Porque nadie puede saber el tiempo de Dios. Es su tiempo. Obviamente. ¿Cómo se llama eso? El tiempo es de Dios. Él decide. Nosotros solo tenemos que confiar. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué significa tu camino? El diario vivir. Todas nuestras acciones, la vida, encomiéndasela. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él va a hacer todo. Hay otro texto que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nuestros pensamientos van a ser afirmados una vez que nosotros confiemos en Dios y hagamos su voluntad. El día de hoy solo vamos a hablar de dos personajes que nos arrojan evidencias de cómo es eso de el tiempo de Dios. Y usted va a ver siempre la obediencia. Siempre va a estar relacionado con la obediencia. El número uno, nosotros podemos ver que apunta, el tiempo de Dios siempre apunta, oiga bien, a la obediencia y a prestar atención. Dice la Biblia, cuando venga, en Eclesiastés dice, creo que capítulo 5, cuando llegue a la casa de Dios, acércate más, ¿para qué? Para escuchar, algo así. Acércate más para oír que para hablar, algo así. A ver si alguien lo tiene por ahí. Pero cuando lleguemos a la casa de Dios, escuchemos. Acércate más a escuchar más que abrir la boca, ¿verdad? A veces nosotros somos un bla bla. Y no es malo glorificar al Señor, ni hablar, ni decir gloria a Dios, aleluya en la iglesia. No es malo. Hágalo en una expresión de alegría. Pero a veces hay gente que le gusta la ¿cómo se llama? El drama, exacto. Le gusta que los demás lo miren y que esté en victoria, que está alegre, contento y todo eso. Y empieza a hacer grito y bulla y todo para darse a conocer que aquí está Freddy Cabalceta. Y mire que toda la gente, wow. Y ¿me entiende? El show, la alegría, nos entusiasma eso. Y cuando el Señor dice, cuando llegues a la casa de Dios, ¿qué dice? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Verdad? Ofrecer el sacrificio de los necios, eso es llegar con pompas, decimos nosotros en nuestro país, llegar con pompas, con una fiesta, hacer el sacrificio para que se diga, vino fulano a ofrecer un buey engordado. Y vino Alex con un pollito. Entonces nadie quiere bien a Alex, ¿verdad? Solo al que llegó a ofrecer una vaca hermosa. Pero llega a la casa de Dios para escuchar. El tiempo de Dios siempre apunta a la obediencia y a prestar atención. Veamos este punto número uno. Pero ahorita no. Una orden fue dada. Escuchen bien. Vamos a hablar de Saúl el día de hoy. Una orden le dio Dios a Saúl. En el capítulo 15. Dios le dio una orden y le dijo, mata todo. Ve donde Amalek, destrúyelo, mata a su rey. Oiga bien, ponga atención. ¿A quiénes va a matar? Al rey, a todos los que estaban ahí, a las vacas, ¿verdad? Destruye todo lo que tiene. No te apiades del rey de Amalek. Mata hombres, mujeres, niños, oiga, y aún niños de pecho, bebitos, vacas, ovejas, camellos, todo. Mata todo. No te apiades de nadie. Qué orden más tremenda, ¿verdad? No te apiades. Eso es una orden. Fue una orden. Y vemos nosotros
a este señor razonando esa orden. ¿A cuánto le gusta razonar las órdenes de Dios? A nadie, pero todos nosotros las razonamos. Todos nosotros nos gusta cuestionar a Dios sin cuestionarlo. ¿Cuánto le gusta cuestionar a Dios? Nadie, pero lo cuestionamos. Y no lo decimos ni lo decimos frente a la iglesia. Pero con nuestros hechos, nuestra fe, nuestras acciones, nosotros cuestionamos a Dios. Haz esto y nosotros decimos, tal vez no es pecado. Cuestionamos a Dios. ¿Cuál fue la orden? No lean aquí primero. ¿Cuál fue la orden? Matar todo lo que... Matar a todo. Capítulo 15, versículo, creo que el primer versículo, ¿verdad? Versículo 3, ¿verdad? Sí, bueno, léalo. La palabra de Dios se lee en el nombre de Cristo Jesús. 1 Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Gracias. Lo primero que hace Saúl, ¿sabe qué es? Se va a escondida. Oiga bien, mire qué tremendo esto. Destruye a Amalec, una región, al rey y a todo lo que esté allí. Oiga bien, ponga atención. Destrúyelos. Hombres, mujeres. Pero oiga, el primer falta de Saúl fue en este versículo que tenemos aquí en la pantalla. Dice, cuando nuestros razonamientos no se ajustan al tiempo de Dios. Mire lo que le dijo Saúl. Dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos era una gente, tal vez me lo presenta aquí el hermano, ese versículo. Los ceneos era una gente que vivía dentro del reinado de Amalec. Pero sale corriendo, oiga bien, la orden era matar todo lo que había, pero sale corriendo y dijo Saúl a los ceneos, váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Mire qué tremendo, está razonando. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Exactamente, se creyó Saúl más inteligente, más bueno que Dios. Dios le dijo mátenlo, y él dice, voy a ir donde los ceneos y les voy a decir que se salgan, porque ellos fueron buenos con nosotros. Mire, a veces las buenas amistades nos separan de la obediencia. Son buena gente conmigo, mostraron misericordia, son camaradas, ¿verdad? Son buenos amigos. Y entonces salió corriendo y les dijo, váyanse, porque yo voy a matar a los de Amalec y no quiero matarlos a ustedes tampoco, porque ustedes son buena gente, son cuates. Son buenos cuates. ¿Cómo dicen en El Salvador? Son cheros. Cheros. Son cheros. Son buena onda, creo que dicen en México. Yo no sé a dónde. Pero Saúl está razonando. Y a veces nuestros razonamientos no se ajustan al plan de Dios, no se ajustan al tiempo de Dios. Y estamos nosotros diciendo que Dios cometió un error. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto les gusta eso? No, a nadie le gusta decir que Dios cometió un error. Pero hacemos todo lo contrario cuando Dios nos dice algo, nos dice esto háganlo, y nosotros hacemos lo contrario. Nosotros le estamos diciendo a Dios, te equivocaste, Señor. Te equivocaste, Dios. En el versículo 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a estos reyes, y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, ¿verdad? Los animales engordados, los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero todo lo cochino, todo lo barato, lo sucio, sí lo destruyeron. Lo bueno, engordado, bonito, lo dejaron para ellos.
y todos los malos, los chucos, los feos, los flacos, lo mataron. Qué oportunistas que nos volvemos a veces, ¿verdad? Nos queremos salir con la de nosotros. Y nosotros decimos el plan de Dios. Otra cosa más que se ve, persistir en que Dios está mal. No, lo que yo hago está correcto. Lo que yo hago está correcto. Veamos el segundo texto que tenemos aquí. Persistir en lo que Dios no quiere no se ajusta al tiempo de Dios. Tal vez Dios sentimos que conforme a la obediencia a la palabra del Señor, nosotros sentimos que Dios nos está diciendo que no, pero nosotros decimos que sí. Nosotros decimos que sí. Y nosotros incluso le rebatimos a Dios. ¿Qué es lo que sale en este versículo? Saúl dice, respondió a Samuel. A ver, recordemos un poquito. Vamos a leerlo. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Dios y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. He cumplido con el plan de Dios. Le está reclamando, está persistiendo. ¿Cuál fue la orden? Matarlo. Y aquí él osadamente, obstinadamente, esto es una obstinación, le dice, no. Samuel le dice, óigame, ¿y qué es ese balido de animales que oigo ahí? ¿Y qué pasa con todo este botín que han recogido? ¿Qué pasa con aquellas vacas que veo allá? Y no era la orden, y Samuel le dice otra vez, la orden de Dios era esto y esto y esto. Y viene porfiadamente Saúl, le dice, pues sí, eso es lo que yo hice. Eso exactamente hice, cumplir el mandato de Dios. Obviamente, ustedes lo pueden ver aquí, el razonamiento de persistir en la negativa, creyendo que es el tiempo de Dios, el plan de Dios. Y Saúl le dice, no, al contrario, antes bien dice, he obedecido a la voz de Dios. ¿Cuántas veces usted está convencido que está haciendo lo bien, lo bueno? Y muchas veces nosotros nos metemos en ayuno y oración creyendo que estamos haciendo lo bueno. Y porque nos metimos en oración y ayuno y leemos la Biblia, creemos que todas nuestras acciones están siendo las correctas, aunque estemos violando la voluntad de Dios. Se da cuenta que a veces el tiempo de Dios va siempre junto a la obediencia. Y les voy a poner esta prueba después que terminemos con esto de Saúl. Veamos el último versículo de Saúl y después vamos a hablar de otro personaje. La obediencia es superada por el razonamiento personal y la persistencia fuera de tiempo. Oiga bien, la obediencia es superada por el razonamiento personal y la persistencia fuera del tiempo. Ahora, Samuel dice, versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Y ¿qué dice? Prestar atención que la grosura de los carneros. Obviamente, Samuel no había obedecido, ni había ¿qué? Prestado atención. Saúl, ¿verdad? Dije. Saúl no había prestado atención. ¿Qué cosa es prestar atención? Cuando usted presta atención, ¿qué significa? Estar atento a lo que nos dice. Estar atento a lo que se dijo. Poner atención a lo que Escuchar bien está lo que diciendo. le dijeron. Poner atención, escuchar bien. ¿Qué cosa es prestar atención? Escuchar bien, ¿verdad? ¿Ah? Comprender. Comprender todo lo que se dijo.
seguramente que Saúl no prestó atención. Estoy seguro que una de sus faltas fue no haber prestado atención. Cuando Samuel le estaba dando las instrucciones es decir, cuando Dios le estaba dando las instrucciones a través de Samuel, Saúl estaba pensando en la guerra. Saúl estaba pensando en las vacas gordas que se iban a traer. Saúl estaba pensando en el asado de carne, la fiesta de las vacas que iba a tener. Y no es que se le olvidó, fíjese que aquí en estos textos usted puede observar que Saúl no había prestado atención. Cuando Samuel estaba hablando, él estaba como todos nosotros cuando se está predicando el evangelio, estamos así como zombies, pensando en dónde voy a comer después del servicio, los frijoles o la comida sabrosa que me comí el sábado en casa de nuestro hermano Tunche. Qué rica estaban esos frijoles, hermano. Y esos frijoles volteados. Y estamos así todos pasmados y no estamos escuchando la palabra de Dios. Estoy seguro que eso estaba pasando por la mente de Saúl. Conforme a todo esto, Samuel no está incorrecto al decirle, oye muchachos, miren, es mejor obedecer, pero también prestar atención. Tú no me estabas prestando atención cuando estaba hablando. Y lo está confirmando cuando Saúl le dice, hey, un momentito. Yo creo que hasta borracho estaba. Un momentito, le dice, yo cumplí con lo que Dios me dijo. Cuando él le dice eso, a mí me da clara evidencia que Saúl andaba perdido de lo que Samuel le había pedido. Aflicción de la guerra. O a lo mejor la aflicción de la guerra. Pero Saúl no había prestado atención. Cuando usted no presta atención, usted se le pasa el tiempo de Dios. Cuando usted no escucha a Dios hablar, usted se le pasa el tiempo de Dios. Se le olvida quién es. A todos nos pasa esto, fíjense. A todos nos sucede lo de Saúl. Igualito. No ponemos atención de las instrucciones. Usted está en el trabajo y de repente el jefe llega. Eso no es cierto. A mí me ha pasado. A mí me pasa casi todo el tiempo. A veces tengo que escribirle a mi jefe y le digo, discúlpame, repíteme otra vez. Y tengo que reconocer. Y le digo, es que estaba distraído. Estaba distraído. Y a veces le digo, ajá, ok, ajá, y estoy pensando en que allá hubo un reclamo que una cosa no quedó bien hecha. Y estoy, ajá, y me estoy pero completamente perdido. Yo que escribirle un mensaje y decirle, discúlpame, estaba distraído, repíteme otra vez. A todos nos pasa. Y de repente nosotros nos salen las cosas malas porque no era el tiempo de Dios. Y yo empecé a hacer cosas del tiempo en mi tiempo que no era el tiempo de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la falta de prestar atención. Oiga, qué lindo, escucha bien. Y vuelvo a repetir el texto que leímos en el capítulo 5 de Eclesiastés. Yo creo que alguien se lo aprendió de memoria. Cuando entres a la casa de Jehová, acércate más para oír que para hablar, dice. No, que para ofrecer los sacrificios de los necios. Hay un texto que dice que es para hablar también, tal vez en otro versículo, ¿verdad? En otra versión. Acércate, porque ¿qué es lo que Dios está pidiendo en ese versículo 1 de Eclesiastés? A ver, alguien que levante la mano, si logró poner atención. Cierra los oídos y cierra la boca. Cierra los oídos y cierra la boca. ¿Qué significa eso? Prestar atención. Samuel entendió
que Saúl andaba por las nubes. Samuel entendió que a él le faltaba prestar atención. Cuando usted esté en la casa de Dios, preste atención. A veces nosotros venimos cansados y yo le digo a veces a mi esposa, estaba peleando con el mensaje el día de hoy porque estaba que se me cerraban los ojos y tenía que hacer así para estar, porque a veces nosotros venimos cansados a la casa del Señor y tenemos que estarnos golpeando los cachetes para ponernos activos, ¿verdad? Lamentablemente no nos dormimos en otros lugares, solo en la iglesia. ¿Verdad que sí? No nos dormimos cuando estamos enfrente al televisor viendo el juego de fútbol. Ahí estamos hasta que agarramos la mesa y el sofá y lo agarramos y queremos destruirlo y estamos ahí bien pegados al televisor. Y después que meten el gol, hasta que respiramos profundo. Estamos atentos al gol, a lo que estamos viendo. Y a veces prestar atención en la casa de Dios cuesta. Eso es saber el tiempo de Dios. Queremos saber el tiempo de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Quiero hacerles esta prueba. ¿Qué hubiera sucedido si Saúl hubiera hecho lo contrario de lo que hizo? Mire, Dios le dio una orden. Si hubiera dicho todo lo contrario que se nos menciona aquí, ¿qué hubiera hecho Saúl? Hubiera matado a todos los, no hubiera agarrado el botín, hubiera destruido a todos, y en vez de llevarse preso al rey, lo hubiera matado. No, pero él llegó con todo, ¿verdad? Llegó con todos los animales, el botín, y todavía con el rey vivo, cuando Dios le dijo, mata al rey. No tenga piedad del rey. Él hizo lo contrario. Pero si él hubiera hecho todo eso, si hubiera quedado calladito, ¿qué hubiera pensado? A ver, ayúdeme. ¿Qué es lo que hizo eso? Primero fue con sus amigos a advertirle. ¿Qué hubiera pasado? A ver, póngase en el lugar de Saúl. Usted se le da la orden. Usted tiene unos amigos. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría? Usted tiene unos amigos en esa ciudad que va a ser destruida. ¿Qué haría usted? Obedecer, ok. Al obedecer, ¿qué sucedería en sus sentimientos? Hubiera habido tristeza, ¿por quién? Por los eneos. Ponga atención, estamos hablando en reversa ahorita. Hubiera tenido tristeza por sus amigos, ¿o no? Hubiera cuestionado incluso su propia mente, decir, pero Dios mío, esa gente nos ayudaron. Qué lástima de todo el ganado. Oiga, lástima de todo el ganado. Pero si él hubiera obedecido, hubiera pasado por momentos de sentimiento de culpa. Porque eso a veces nos trae el obedecer. A veces nos cuestionamos nosotros mismos, pero debemos de aprender a obedecer y estar callados. Si Samuel hubiera hecho todo lo contrario, hubiera pensado, pobre mis amigos, ellos nos ayudaron, pero él hubiera hecho lo que estaba y hubiera sufrido y hubiera llorado en silencio, obedeciendo a Dios. Cuando uno obedece a Dios y está en el plan y en el tiempo de Dios, uno tiene que soportar sus propios sentimientos. ¿Está poniendo atención? Estamos hablando en reversa. Estamos poniendo a Saúl como un hombre muy bueno, obediente 100%. Y cuando llega el momento de matar a Amelec, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera matado con pena. Bueno, está bien. Y ahora llegan las vacas, las ovejas y los camellos bien gorditos, y empieza a botarles la cabeza. ¿Y cómo se hubiera sentido Saúl? Con pesar. Porque ahí va la comida de mañana, señores. A la basura.
Podríamos haber hecho un banquete, pero no, estoy decidiendo cumplir la voz de Dios. Y aunque me gusten esas pupusas, no me las voy a comer porque Dios me dijo que las tirara a la basura. Hubiera hecho quiero decirle, hermano, que con obedecer la voz de Dios conlleva a veces dolor, sufrimiento. Y Saúl no quería pasar por ese tiempo. Ahí está cuando nosotros queremos saber cuándo es el tiempo de Dios. ¿Puso atención? ¿Prestó atención? Conocer el tiempo de Dios conduce a ser obediente y a olvidarnos de nuestros sentimientos. Y saber que cuando tomamos la decisión de obedecer a Dios, nos va a traer consecuencias a veces dolorosas. Saúl no quiso pasar esos momentos difíciles. Él quería solo pasársela tranquilo en el Tim Horton después de la iglesia. Vamos al otro personaje y con esto terminamos y lo vamos a hacer rapidito porque este personaje todos ustedes lo conocen. El apóstol Pablo. Sacrificio apunta a el tiempo de Dios apunta a un sacrificio personal. Y aquí viene lo que no, la contraparte de Saúl. Aquí vemos a un Saúl diferente en el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo en todo el capítulo, para poder entender esto, tuve que leer el capítulo 21, 22 y 23. Y después tuve que seguir al 24, 25, 26, 27, para poder entender todo el panorama del apóstol Pablo. Yo le animo a ustedes a hacer lo mismo. Al apóstol Pablo en el capítulo 21, usted puede leer el versículo 4, versículo 9, creo yo que es 9 y 10, todos esos versículos. Usted puede ver que el apóstol Pablo está en una ciudad y hay unas personas que le dicen, hermano, por favor no vaya a Jerusalén. Se lo pido. Oiga bien, ahora estamos hablando de Pablo. Se lo pido, hermano, por favor no vaya. Háganos caso. Y la Biblia dice que fue de parte del Espíritu de Dios. De parte del Espíritu de Dios, Dios le envió a decir a través de los sentimientos de los hermanos. Le dijeron, el Espíritu Santo le dijo a Saúl, qué tremendo, Saúl, a Pablo. Y Dios le dijo, no vaya a Jerusalén, por favor, hermano. Y Pablo no hizo caso. Bueno, gracias, hermanito. Y siguió su trayectoria. Más al ratito llegó a otra ciudad. Y llegó y estaban las hijas de Felipe. Y de repente apareció un tal fulano de tal Agabo, otro profeta. Y le dice, ¿cómo se llama? Y ahí ya fue más frontal, ¿verdad? Y entonces se tiró al suelo y le dijo, ¿y de quién es esta túnica? Y dice Dios que así te van a atar en Jerusalén, te van a amarrar y te van a echar preso. ¿Verdad? Le quitó el cinturón, ¿verdad? Y te van a echar preso. Eso sale creo que en el versículo 11 o 12. Por ahí sale, en el 13. Y aquí, la respuesta de Pablo, mire lo que dice Pablo aquí. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. ¿Por qué? Por el nombre de Jesús. Quiero decirle, a veces yo había leído ese texto y me parecía que Pablo estaba siendo desobediente. Pero leyéndolo bien, en ningún momento se menciona a Dios diciéndole a Pablo, no vayas. En todo eso fue un tipo de advertencia.
Primero los hermanos le dijeron, hermano, no vaya, por favor. Después llegaban de Agabo y le dice, y ahí no está, Dios no le está diciendo, Pablo, por favor, no vayas. Llega el otro profeta y le dice, a esta persona lo van a atar así. No hay una directa mandato de Dios diciendo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y después dice, algunos versículos más abajito de ese texto, dice que los hermanos le dijeron, por favor, otra vez, por favor, hermano, no vaya. Tampoco dice la Biblia que fue una orden de Dios. Todo fue una advertencia. Ahora Pablo estaba en la decisión, ¿qué hacer? Y aquí viene el sacrificio personal, sabiendo el tiempo de Dios. Y Pablo dice, porque yo estoy dispuesto. Pablo le dice, ¿de qué lloran? ¿De qué lloran tanto? Quiero que sepan que yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cumplir el tiempo de Dios trae victoria. Mire lo que dice el versículo 23. Aquí vimos el desafiar el peligro con fe en Dios. Ahora veamos cumplir con el tiempo de Dios trae victoria. Mire, capítulo 23, versículo 11. Dice del libro de los Hechos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El tiempo de Dios. La voluntad de Dios se ve aquí, hermano. Era plan de Dios de que Pablo fuera a Jerusalén y que fuera atado y casi lo matan. Porque él dijo, yo estoy dispuesto a morir. Y la Biblia dice que lo sacaron afuera y lo estaban golpeando. Y no es que lo dejaron muerto, eso fue en otra ocasión. En esta ocasión lo arrastraron, dice la Biblia. Tiene que leer capítulo 21 al 23 para que pueda entenderle todo esto. Sé que lo arrastraron, lo sacaron del templo porque ahí estaba Pablo en el templo. Lo arrastraron fuera del templo y lo golpearon. Y posiblemente casi lo matan. Pero él, hermano, él estaba en el tiempo de Dios. ¿Por qué sabemos que estaba en el tiempo de Dios? Porque el mismo Señor Jesucristo se le apareció. Qué lindo, ¿verdad? Oiga bien, fue el Señor Jesucristo. A lo mejor nunca había conocido al Señor Jesucristo en persona. O sea, alguna vez lo había visto por allá, pero a Jesús nunca lo había visto en persona. Y aquí la Biblia dice que se le apareció el Señor. No fue un ángel, fue el Señor. Y le dijo, a la noche siguiente se le presentó, ahí dice, se le presentó ¿quién? El Señor. Y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ese es el tiempo de Dios, hermano. Y Pablo pasó dificultades en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios estaba siendo marcado en Pablo. ¿Por qué? Porque los hermanos le dijeron, no vaya a Jerusalén. Un profeta le dijo, no vaya porque va a ser atado. Él persistió porque sabía que estaba en el tiempo de Dios. Dios no le estaba, él no estaba desobedeciendo a Dios. Él estaba cumpliendo con la palabra del Señor. Y prueba de ello que estaba todo, ese sufrimiento de Pablo estaba en el tiempo de Dios. Lo sabemos porque el mismo Señor Jesucristo se le presentó y le dijo, bien hecho. Había un propósito y el propósito era testificar de mí en Jerusalén. Y ahora te voy a llevar a Roma para que sigas con mi plan y cumpliendo mi tiempo. Porque es el tiempo de Dios. Y usted puede continuar. Y lo último es esto, trae, ¿verdad?
El tiempo de Dios trae peligro constante y muchas victorias. Y para esto usted va a tener que leer el resto del libro de los Hechos y todas las epístolas del apóstol Pablo para poderle encontrar el sabor a esta parte. ¿Usted quiere saber el tiempo de Dios? Tiene que saber que va a haber peligro constante, pero también batallas que ganar. Peligro constante y batallas que ganar. Lo que no quiso hacer Saúl. Saúl no quiso pasar por el sufrimiento, ¿recuerdan? Saúl dijo, no, yo tengo que perdonar a mis amigos, porque no perdonar a sus amigos le va a traer sufrimiento. No advertir a sus amigos que salieran del reinado de los amorreos o de Amelec. Eso le iba a traer sufrimiento mental. Ay, pobrecito, yo lo pude haber salvado. Pero el apóstol Pablo hizo lo correcto al aceptar el sufrimiento para conocer el tiempo de Dios. Ahora, Dios en adelante, ¿usted quiere saber el tiempo perfecto o no? ¿Quiere saber el tiempo de Dios? Ahora ya como que no le está gustando esa onda del tiempo de Dios, ¿verdad? Es que está peludo eso, como dicen algunos, ¿verdad? Está peludo eso. No, eso, estar ahí con el tiempo de Dios es como, sí, es como aquellos que se quieren casar y le piden a Dios que se la dibujan bien bonito al Señor, ¿verdad? Así la quiero. Así la quiero. Y yo siempre algunas veces le he dicho a algunos muchachos, usted quiere que Dios le escoja a su esposa, tenga cuidado a lo que se mete. Tenga cuidado a lo que se mete. Si Dios le escoge a su esposa, ahí usted no tiene opción para nada. Y todo lo que le presente Dios, tiene que agarrarlo, porque Dios se la escogió. Cuando yo me casé, yo preferí escoger la mía. Lo único que le dije al Señor, le dije, Señor, que sea hija tuya. Eso es todo lo que le pedí. Lo demás, déjamelo a mí. Lo demás yo lo quiero escoger. Y de veras, yo sé lo que muchos cristianos dicen, pídale al Señor. Yo les digo todo lo contrario. Yo no apuesto por eso. Mejor escójala usted. En una ocasión, no sé si ustedes recuerdan, Dios le escogió una esposa a uno de los profetas. Y no fue de buena firma esa. ¿Recuerdan? Sí, Dios le escogió una. Ay, no, usted. Ahora, si Dios quiere un plan, usted. Hace poco escuché, aquí ya me salí del mensaje, ¿verdad? Hace poco una de mis amigas en el Facebook puso que Dios no une parejas, sino ministerios, ¿verdad? Así dijo. Porque obviamente ella era predicadora y el marido también era predicador, pero a veces no sucede eso en la iglesia. Pero ella decía que ella no unía, que Dios no unía personas, pero sí que Dios une ministerios. Qué error todas esas cosas. Son errores creyendo ese tipo de cosas. Que Dios mire lo que hizo con Isaac, que Dios se la pidió bueno, ahí Dios tiene propósitos eternos. Y cuando hay propósitos eternos, sí, ahí usted no tiene opción de escoger. Dios se la da porque hay un propósito eterno, grande. ¿Me entiende? Pero de todo lo contrario, si usted no está pensando en un ministerio grande o cosas grandes, mejor escójala usted. Escójala usted. Y no es antibíblico lo que estoy diciendo, porque no es bíblico que uno le pida esposa al Señor. Pero sí, usted dígale en el temor del Señor, dígale, Señor,
Señor, deme una esposa. Lo único que le pido a una esposa o un esposo que sea temeroso de usted. El resto, escójala usted. ¿Verdad? Escójala usted. Pero ya me metí a otro rollo que no quería meterme. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, a todos. Recuerde que el tiempo de Dios a veces trae sacrificio personal, obediencia. No hay que ser obstinados. ¿Saben lo que es obstinado? Es persistir. Cuando Dios dice no, es persistir en lo contrario. Es ser una persona obstinada. Persistir en lo contrario. Saúl dijo, no, si Dios me dijo. Qué tremendo eso. Dios me dijo todo lo contrario. ¿Verdad? Entonces no hay que persistir. Hay que ser obedientes y sacrificarse cuando Dios toma una decisión por usted. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.